Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung J6 versus al Honor 10 Lite. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung J6 trae consigo una pantalla infinita casi sin bordes. Nos parece justo la evolución que necesitaba el J5 del año pasado, que se había quedado algo obsoleto en diseño respecto a sus rivales. El Galaxy J6 tiene un diseño refrescante con una pantalla alta, agarre cómodo y cuerpo elegante. Este dispositivo de gama media es bastante atractivo. Tiene 8.2 milímetros de grosor, por lo que se siente cómodo en la mano. Además de eso, como notamos en nuestras primeras impresiones, el panel trasero no es muy mate o brillante, lo que significa que no recoge las manchas innecesarias. Un aspecto negativo que salta a la vista es su falta de sensor de luz ambiental, que no nos ofrecerá la opción de un cambio automático de brillo, es decir, tenemos que cambiarlo manualmente. En sus dimensiones tenemos 149.3 por 70.2 por 8.2 milímetros de grosor. Para iniciar abordaremos el apartado de diseño, en donde tendremos que el Honor 10 Lite está construido en plástico, algo que se nota al tacto nada más al cogerlo. Aunque tiene una apariencia similar al cristal, es bonito, atractivo y agradable a la vista, pero tiene el mismo problema que todos los dispositivos con acabados similares al cristal, las huellas se quedan muy marcadas, así que ten mucho cuidado con esto. El Honor 10 Lite posee unos marcos reducidos en sus laterales, en su parte superior e inferior no tanto. Pese a esto, es un terminal bien construido con terminaciones elegantes, pero debo ser claro con algo, y es que ya aburre un poco tener estos diseños tan similares entre los dispositivos lanzados por esta compañía, que esperemos logre salir de su zona de confort para este apartado al menos. En sus dimensiones nos encontraremos con 154.8 por 73.6 por 8 milímetros de grosor y un peso de 162 gramos. Para el Samsung J6 tendremos tres tonalidades como lo son en negro, azul y dorado, que sin lugar a dudas le darán ese toque estético diferente. En el Honor 10 Lite tendremos la disponibilidad en 4 tonalidades, entre las cuales está el color negro, azul, blanco y rojo, que ya dependerá de la zona geográfica las tonalidades presentes en cada país. Por lo menos en Colombia es más fácil hallar las tonalidades como negro y azul. En el Samsung J6 tendremos los botones de inicio y atrás en la parte inferior de la pantalla. Según la aplicación que utilicemos y que admita la resolución de pantalla extendida, los botones pueden aparecer o no en la pantalla en todo momento. A la izquierda, el Galaxy J6 tiene los botones de volumen, una bandeja para SIM 1 y una segunda bandeja para la SIM 2 y una tarjeta microSD. A la derecha encontraremos un botón de bloqueo encendido y una pequeña ranura para el altavoz. El puerto es micro USB y no tipo C como esperaríamos para terminales en esta época. Su micrófono y el conector de auriculares de 3.5 milímetros se encuentran en la parte inferior. Este terminal tiene el lector de huellas en su parte trasera, que funciona como lo esperábamos, es decir, algo rápido pero que en momento de prisa puedes manchar con tus dedos la cámara por su ubicación con respecto al lector, lo cual siempre critico de terminales con el sensor en este lugar. Para el Honor 10 Lite tendremos los botones de control de volumen y bloqueo en su lateral derecho, mejor dicho, lo clásico. En la parte inferior tendremos su altavoz con el jack de 3.5 milímetros para conectar tus audífonos. Este dispositivo cuenta con sus botones de navegación en la pantalla, por lo cual sus marcos son tan pequeños. La bandeja para su tarjeta SD y nano SIM está en su parte superior. Tendremos un puerto micro USB 2.0 que se aleja del puerto USB tipo C, lo cual me imagino está pensado para reducir costos, con lo cual perjudican tiempo de carga y transferencia de archivos. No podemos cerrar este apartado sin hablar del sensor de huellas, el cual es muy rápido, por lo que no nos encontramos sorpresas. Está colocada en una buena posición, reacciona rápido, casi al rozarlo. Además, un punto interesante es que puedes configurarlo desde los ajustes para que al deslizar el dedo hacia abajo se despliegue el panel de notificaciones. En cuanto a la memoria RAM, el Samsung J6 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 3 y otra de 4 GB.
En el Honor 10 Lite vamos a toparnos con dos versiones, una de 3 y otra de 4 GB, aunque es de resaltar que en otros países diferentes a Colombia puede presentarse la versión de 6 GB. Para el Samsung J6 tenemos dos versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB. En este apartado del almacenamiento del Honor 10 Lite vamos a tener dos versiones en Colombia, una de 32 y otra de 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Galaxy J6 está propulsado por el Exynos 7870 octa-core que corre a 1.6 GHz, lo cual es uno de los aspectos más decepcionantes de este terminal. Dicho procesador ha sido la opción favorita de Samsung para los modelos económicos en los últimos años, y que creo ya urge una actualización. El rendimiento en este J6 te dará un servicio óptimo en las funciones del día a día, como lo es consultar redes sociales, enviar correos y hacer fotografías. Incluso podrás darte cuenta de esto al jugar títulos de baja demanda gráfica, en donde verás que es fluido y rápido. Este móvil se atreve incluso con juegos 3D avanzados. Gracias a sus 3 GB de RAM podrás correrlos, pero a la larga verás que presenta lag, con lo cual este terminal no será el indicado si eres una persona que lo desea para este tipo de juegos. El procesador del Honor 10 Lite es un Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz. Es un procesador que tiene muy poco que probar ya a estas alturas. Cuando sacamos de la caja el móvil esperábamos lo mismo que nos hemos encontrado, ni más ni menos, un rendimiento bueno, fluidez bastante aceptable y quizás algunas carencias en cuanto a potencia gráfica de videojuegos. Puedes utilizar cualquier aplicación sin problema, notando solo un poco de ralentización y lag al abrir aplicaciones muy pesadas o ejecutando varias a la vez. No es algo molesto, ya que apenas es un segundo de tiempo de respuesta de una aplicación a otra. A menos que estés acostumbrado a un gama alta, no te va a parecer un móvil lento ni muchísimo menos. Además es completamente estable. Durante el tiempo que hemos estado haciendo el análisis del dispositivo no hemos sufrido ningún error de cierre inesperado en aplicaciones. Por ejemplo, si juegas PUBG Móvil no vas a hacerlo con los mejores gráficos, e incluso con gráficos medios se nota que los fotogramas por segundo no van como lo harían en un móvil con una GPU más potente. Si juegas a otro tipo de juegos sí que no tendrás problema alguno. En el Samsung J6 encontraremos la capacidad de 3000 mAh, que puede parecer relativamente baja en la hoja de especificaciones, pero que este teléfono administra con un gran tiempo de espera. Tiene una autonomía de un día completo con una carga, con un uso regular que incluye un par de horas de transmisión de video que está a la par de otros terminales en el mismo segmento de precio. En nuestra prueba de batería, el uso en video HD, el teléfono inteligente duró 14 horas y 10 minutos, superando al Asus Zenfone. Sin embargo, debemos tocar un apartado que nos resulta frustrante, lo cual es su tiempo de carga, ya que demora casi una hora en llegar al 40% y más de 2.5 horas en alcanzar la marca del 100%. Posiblemente uno de los puntos más interesantes del Honor 10 Lite sea la batería. Contamos con una de 3400 mAh y carga rápida, que ciertamente no es tan rápida como lo asegura el fabricante. La autonomía es decente, muy decente. El promedio de este dispositivo está entre las 5 horas y media y 6 horas de pantalla activa con un uso normal, algo que se agradece mucho. No es que te olvides del cargador, pero si lo aprietas demasiado, es decir, con un uso muy leve, puedes usarlo hasta 2 días sin enchufarlo tranquilamente. El problema que encuentro en este terminal se encuentra en su carga, que es un poco lenta. Tardarás más de una hora en cargarlo al 50%, hasta 2 horas y media para ponerlo al 100%. Es una cifra bastante alta, aunque al menos se compensa con una buena autonomía. Enchufarlo media hora no va a darte batería para aguantar toda la tarde, aunque tampoco es un problema si sueles cargar el teléfono de noche. En términos de software, el Samsung Galaxy J6 ejecuta la interfaz de usuario Samsung Experience 9.0, que cubre la versión Android 8.0 Oreo, que hemos visto anteriormente en los teléfonos más premium de la compañía.
En el Honor 10 Lite tendremos la versión de Android 9.0 que está cubierta con la capa de personalización EMUI 9.0, algo que ya es característico en terminales fabricados por la empresa Huawei. Para el Samsung J6 tendremos en la parte frontal del teléfono un cristal 2.5D de borde curvo para la pantalla infinita de aspecto 18.5:9, pero aquí no tenemos una reducción de marcos tan notable como en las gamas alta, ni tampoco las esquinas redondeadas. Aunque es de resaltar que Samsung ha utilizado uno de sus propios paneles Super AMOLED de 5.45 pulgadas con una resolución HD Plus de 720 x 1480 píxeles. Como es el caso de las pantallas AMOLED, los colores son nítidos y precisos, los negros son profundos y el brillo es decente, aunque algunos consideran que la resolución es decepcionante, lo cual no comparto, pues para mí este tipo de paneles son los mejores hasta la fecha que un terminal puede tener. Hablemos del panel en el Honor 10 Lite, en donde nos encontraremos ante una pantalla IPS LCD de 6.2 pulgadas, que aunque parezca muy grande, nada más lejos de la realidad. La relación de aspecto es de 19.5:9 y ayuda a que el dispositivo no se sienta enorme. En total tenemos una densidad de 415 píxeles por pulgada, la pantalla está bien calibrada y los blancos son correctos, al igual que los ángulos de visión y la saturación de colores. Aún así, si quieres desde los ajustes puedes configurar la calidez para poner más anaranjado o azul, según tus preferencias. Destacar también que desde este apartado puedes activar un modo de lectura para que la pantalla se atenúe, se ponga más cálida y puedas usarlo de noche. En cuanto al brillo, no hemos tenido ningún problema al usar el dispositivo a plena luz del día o de noche. El brillo máximo es muy alto y se agradece cuando da luz de frente. Igualmente, el brillo mínimo es muy bajo y para los que les gusta leer antes de acostarse desde el móvil es un punto muy interesante a tener en cuenta. La pequeña muesca se encuentra en el centro en la parte superior de la pantalla y solo alberga la cámara de selfies. Para hacer la muesca tan pequeña, Honor ha movido el auricular hacia el marco del teléfono inteligente. El Samsung J6 tendremos para su cámara trasera un sensor individual de 13 megapíxeles con una apertura focal 1.9, con la cual obtendremos unas fotos decentes que pueden resultar un poco movidas si las tomamos durante el día, aunque tendrás que prestarle bastante atención para darte cuenta. Además, su rango dinámico está por debajo del promedio. Incluso los primeros planos son decepcionantes con una reproducción de colores suaves que se pueden notar fácilmente. Hay un modo HDR, pero eso no ayuda mucho a mejorar la calidad de la imagen. En cuanto a la parte frontal tendremos una cámara de 8 megapíxeles con la misma apertura focal, 1.9. Se ha proporcionado una luz de selfie que no se debe confundir con el flash real, en cambio proporciona una iluminación ligeramente mejor para ayudar a reducir el brillo en condiciones de poca luz. Las selfies diurnas están bien, pero los que se toman en la noche generalmente no valen la pena publicarlos en redes sociales. Puedes usar el modo stickers en la aplicación de cámara, característica que también se ve en los teléfonos emblemáticos de la serie S de Samsung. La grabación de los videos tiene un límite de resolución Full HD de 1080 píxeles y el autofocus está bien, los videos son inestables en ausencia del estabilizador electrónico de imagen. El Honor 10 Lite monta una doble cámara trasera de 13 y 2 megapíxeles con apertura focal 1.8 y 2.4 respectivamente, siendo el de los 2 megapíxeles un sensor de profundidad enfocado al modo retrato. La cámara delantera se queda con 24 megapíxeles y una apertura focal 2.0. Ambas tienen el modo retrato y están potenciadas por inteligencia artificial. Modos de disparo tienes todos los que quieras: foto, video, retrato, noche, apertura, profesional, panorámica, pintura con luz, entre otras. Al final posiblemente acabes usando 3 o 4 en tu día a día, pero bueno, no está de más que estén ahí si no afectan el rendimiento de la aplicación de cámara, y en este caso no es así. Cuando es de día, la cámara del Honor 10 Lite consigue una buena escena bien expuesta, con un balance blancos correctos y los colores bien interpretados. Sin embargo, en cuanto a nitidez y nivel de detalle, tiene margen de mejora. En los detalles cercanos se nota que los bordes no están bien definidos y en los más lejanos aparece el conocido como efecto acuarela. Al caer la noche, la foto final destaca por gestionar bastante bien las luces amarillas, enfriando ligeramente la escena. Tengas o no la inteligencia artificial activada, la cámara te pedirá que aguantes un par de segundos para que se mejore la foto, y los resultados, si bien se salvan, tampoco destacan.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung J6 es de 500.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.062 pesos mexicanos, que equivalen a $159, que a su vez son 140 euros. Para el Honor 10 Lite es de 660.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.042 pesos mexicanos, que a su vez son $210, que equivalen a 185 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung J6 le gana al Honor 10 Lite únicamente en diseño. Por su parte, el Honor 10 Lite le gana ampliamente al Samsung J6 en los siguientes aspectos: diseño, personalización, procesador, batería, software, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son botonera, RAM y almacenamiento. Este enfrentamiento fue una completa paliza para el Samsung J6, quien únicamente logró ganar en el apartado de costo, que puede ser importante, pero teniendo en cuenta lo que nos brinda este terminal, no justifica su compra, siendo este Honor 10 Lite el contundente ganador. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.